En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo séptimo después de Pentecostés, y en el Evangelio de hoy vemos cómo nuestro Señor nos habla de los falsos profetas. Este Evangelio de hoy nos cae como anillo al dedo, sobre todo en estos tiempos de gran tribulación para la Iglesia. Tribulación cual no se ha visto, tribulación verdaderamente apocalíptica. Los falsos profetas de los cuales nos advierte nuestro Señor mismo, las Escrituras, son lobos rapaces por dentro, intrínsecamente y exteriormente tienen la apariencia de ovejas, del Cordero, de piedad, de santidad, de bondad. Y esto se refiere a los ministros, a los sacerdotes, al clero, porque Santo Tomás de Aquino nos dice ¿quiénes son los profetas? Y él dice, comentando el Evangelio de hoy, que los profetas son los prelados y los doctores en la Iglesia. Entonces queda claro que son esos prelados, esos doctores de la Iglesia, que se convierten en lobos rapaces, con la apariencia de ovejas. ¿Cuáles son esas apariencias? Santo Tomás dice el ayuno, la limosna, es decir, todo aquello que hace a las obras de piedad, de misericordia. Entonces la falsedad y la falsificación es tremenda. Hay una apariencia de bondad, de verdad, de santidad, de misericordia, de virtud, pero es falsa. Son lobos rapaces que no están por las ovejas, sino en detrimento de las ovejas y en beneficio propio. Y ahí el problema. Y eso dentro de la Iglesia. No es ni en la China ni en el Japón, aunque allá también hay iglesia. No son los comunistas. No son los enemigos externos de la Iglesia, que los hay, y vaya si no los hay. No es ni el mismo demonio, que también los asusa a todos, sino de adentro, los prelados, los doctores. Es decir, ¿quiénes son los prelados y los doctores? Los obispos. Son los prelados y los doctores, los monseñores, incluidos cardenales y papa. Y se le adjunta también el sacerdote, el simple sacerdote, que es como el auxiliar del obispo, que también enseña, que también predica, pero siempre con esa supeditación al doctor ex officio
de enseñar en la iglesia, que es el obispo. ¿Y qué pasa? Lobos rapaces, gravísimo. Pero ahí está estereotipada y profetizada la situación actual. Porque hoy gobiernan los falsos profetas, con un pseudo profeta o falso profeta, que es lo mismo, a la cabeza de esa jerarquía clerical, oficial. Y es exactamente, mis estimados hermanos, lo que vemos. Y nos dice el padre Castellani, hablando de los falsos profetas y de ese gran pseudo profeta que parece un cordero, que tiene cuernos de cordero, pero que habla como el dragón, como si fuera él, por su alta jerarquía episcopal, que es como la cabeza de todo ese clero vuelto pseudo profeta, lobos rapaces. Y su labor consiste en falsificar, vaciar el dogma, la doctrina de la iglesia, adulterar y la rellenan con errores, volviendo la religión una mitología, falsos contenidos, falsos dogmas, falsas verdades que están en lugar de la verdadera. Del verdadero sentido, con lo cual se cambia toda la significación, exactamente como hoy acontece con lo que se llama nueva exégesis, lectura o como le quieran decir. Y se instituye así una falsa religión y una pura mitología, peor que la de los griegos y de los romanos, con contenido aparentemente católico, religioso, pero sigue siendo una mitología y una idolatría. ¿Qué es lo que vemos hoy con este famoso modernismo, progresismo, liberalismo, que está destruyendo la iglesia, que ha falsificado la religión, que ha falsificado la iglesia? ¿Y qué más tremendo y peor castigo puede haber? Eso es mucho más castigo que 1000 bombas atómicas y que 1000 guerras mundiales y que 1000 muertes y 1000 de persecuciones. Es un castigo tremendo, como no se ha visto ni se verá jamás. Y por eso nos viene al dedillo, porque es lo que hoy exactamente ocurre. ¿Qué pasa con la jerarquía oficial de la iglesia hoy?
¿Qué pasa con Francisco? Es que apareció así él, ahora todo humilde porque come en el comedor ahí en el Vaticano con todo el mundo. Sí, porque quizás hasta ni sacerdote es, así de claro. Ordenado y consagrado con los nuevos ritos que no tienen ninguna garantía de validez. Y si me apuran son inválidos. La fórmula de la consagración episcopal no queda ni una letra, queda un et, como que queda una i. ¿Y qué es una i? En una frase. La han cambiado de pies a cabeza. Entonces, ¿qué queda? Lo otro no valía y es esta la que vale. No puede ser. Si dice lo mismo, ¿para qué la cambio? Luego el cambio significa otra cosa. Aunque lamentablemente no nos querramos dar cuenta. Pero por los frutos los conoceréis. Nos lo dice nuestro Señor. Ahora, claro, como advierte el padre Castellani, si vamos a ver el árbol por los frutos, estamos fritos. Porque si tengo que esperar a que el arbolito dé fruto para darme cuenta si el fruto es bueno o malo, ya es tarde, y tiene mucha razón. Por eso él dice que nuestro Señor Jesucristo lo que nos está diciendo es que miremos el árbol y según el árbol será el fruto. Además es evidente que cualquier granjero o campesino sabe distinguir una vid, un cerezo, una higuera de un arbusto que da espinas. No le va a pedir peras al olmo. Eso se sabe. Otra cosa es que insensiblemente le hayamos dado el sentido como si hubiera que esperar a que los frutos se den para juzgar. Eso ya sería que ser el último juicio, la contraprueba. Como el médico que tiene ojo clínico sabe por los síntomas de enfermedad y tiene la prueba ya con el examen que le manda a hacer o la radiografía o lo que fuere. Por eso tiene mucho sentido lo que dice el padre Castellani, porque es evidente. El árbol ya se conoce, ya se sabe. Y por eso no puede dar el mal árbol buenos frutos, ni el buen árbol malos frutos. Entonces no quiere decir que hay que esperar a ver los frutos, sino a reconocer el árbol. Porque el árbol bueno no puede dar malos frutos, ni el malo dar los buenos. Entonces vemos como una pequeña coma o giro interpretativo, óptico o como le quieramos llamar, nos esclarece eso que así como se dice corrientemente parece un poco desfasado y hasta absurdo. Esperar a los frutos para darnos cuenta. Tómate el veneno y si te mata, no. Pero ¿qué pasa? Eso demuestra también que muchas veces insensiblemente por la repetidera llegamos a una concepción que
llega al absurdo. Y por eso da la impresión de que fuera una advertencia un poco desfasada el decir que nuestro Señor nos dice de juzgar por los frutos, como quien dice esperar a que los frutos den para que nos demos cuenta. No, Señor. Ahora, si no nos damos cuenta de primera hora, no conocemos el árbol, evidentemente que cuando dé malos frutos, como los está dando el ecumenismo de hoy, abramos los ojos. O lo que pasa exactamente en Roma con Francisco, que a muchos le ha hecho abrir los ojos y otros siguen esperando. O con lo que pasa con la fraternidad. Esto ya se veía del año 2000 con el proceso que se inició del jubileo. Y si ahora no nos damos cuenta con todos los sacerdotes que se han salido, que han sido echados, hasta obispos fuera, ¿qué pasa? ¿Quién me creía a mí hace 5 años? Nadie. Absolutamente nadie. Los mismos que hoy han reaccionado. Y me alegro que hayan reaccionado. Pero don Tomás me dijo, hay que ser obediente, no hay que ser exagerado. El padre Piver me mandó un email, obedezca. Los dominicos de Abrillé, sea obediente, no sea orgulloso. ¿Y a dónde están ahora? Y no han sido capaces de decir, mea culpa, fuimos unos imbéciles que no nos dimos cuenta, y aquí hubo un padre que sí lo dijo y no le hemos hecho ni caso. Y ahora nos reunimos y lo desconocemos. Eso no puede ser. Yo no puedo, mis estimados hermanos, dejar pasar estas cosas. Porque no soy yo. Es la situación de la iglesia y de la fraternidad. El mismo padre Cardoso, que ahora está casi que si lo hacen obispo, no sé, eso me dicen que quieren que sea obispo en Brasil. Él no me dijo que yo era un gusano vil. Lo he perdonado, medio me lo reconoció así, pero es la realidad. Él mismo no había dicho que Benedicto XVI era bueno y conservador y estuvo detrás de la carta de apoyo internacional a Benedicto XVI. Por Dios. Entonces, ¿qué cátedra van a dar? Y si quieren dar cátedra, hablemos con toda la verdad, con toda la sinceridad. ¿Cuál de todos ellos me apoyó? Jamás, ni aún ni ahora. Entonces es muy legítimo que tenga una gran reserva sobre todo esto, por lo menos. Pero no es posible
y menos que querramos dar cátedra. No es posible. Pero bueno, en buena hora, y esperemos entonces que se afiancen. De todos modos, mis estimados hermanos, vemos hasta dónde va la cosa, porque nos podemos volver nosotros mismos pseudo profetas si no tenemos cuidado, si no nos identificamos con la verdad, si no ponemos la verdad por encima de todo. Y la verdad es Dios. Es el objeto de la fe. En doble aspecto, material y formalmente, pero bajo aspectos distintos, de materia y de forma. Y por eso Santo Tomás define a Dios como la veritas prima, que es el objeto de la fe, tanto materialmente considerado como formalmente considerado. De ahí entonces la gran falsificación de esta nueva iglesia posconciliar, que si no lo vimos en el momento oportuno del mismo Vaticano, ya lo veamos ahora con todos estos frutos de pudrición. Pero no que sigamos pretendiendo reconocer legitimidades. Y si no nos da el cuero para darnos cuenta, pues por lo menos tener esa distancia prudencial como la que tuvo San José cuando desconocía el misterio de la encarnación. Pero aquí no es el misterio de la encarnación, sino el misterio de iniquidad. Pero ante los misterios, sean de iniquidad o de sabiduría, debemos, cuando no captamos, tener entonces una actitud de prudencia, pero que esa prudencia no se me dé la vuelta de confirmación del error y que yo siga afirmando, aunque yo no tenga la prueba de lo contrario, la preñez no es preñez. No demos vuelta a las cosas. Mientras no tenga la prueba de lo contrario, yo no tengo que avalar lo que yo estoy viendo que es dudoso. Por Dios. Ese es el producto de la mentalidad liberal. Y para colmo de remate, nuestro Señor dice: no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Santo Tomás dice: hay que obedecer a Dios. Esa es la primera obediencia a Dios. Y por obediencia a Dios, a todo el resto. Obediencia a la jerarquía de la iglesia, identificada con Dios, pero no la de los pseudoprofetas, ni la del pseudoprofeta, por favor.
Vemos cómo así Dios nos da los elementos mínimos esenciales para que nos direccionemos y podamos interpretar hoy la situación. Y que no hablemos de falsas prudencias. Que son graves. Jamás la prudencia puede favorecer el mal y el error. Tiene que favorecer el bien. Pues así vemos, mis estimados hermanos, cómo con los falsos profetas, y no todo el que dice Señor, Señor, no todo el que dice jerarquía, jerarquía, autoridad, autoridad, obispo ordinario, jurisdicción, infalibilidad, papa, obispo, cardenal, prelados, códigos de derecho. No todo el que dice Señor, Señor entrará, sino el que hace. Y por eso Santo Tomás nos dice que los frutos son las obras, los hechos. Entonces hay que juzgar por los hechos. Y no tengo que esperar a que el árbol malo dé los malos frutos, ni el bueno para hacerlo, porque la comparación del árbol hay que aplicarla a los hombres, a los prelados. Y entonces, ahí vemos por qué no puede ser tan literal, crudo, porque no se trata de árboles, ni de frutos, es decir, ni de peras, ni de uvas, ni de guayabas, sino de seres humanos, doctores, prelados de la iglesia, que no obran en consecuencia. Y así se termina de entender cómo se debe de juzgar por los frutos. ¿Y cuáles son las obras? La iglesia vuelta nada, llena de judíos y de rabinos, donde el Dios católico no existe. Dijo el papanatas, hereje de Francisco. A mí no se me pela la lengua para decirle hereje. La teología está para algo. Por eso todos estos movimientos, dentro de la fraternidad y fuera de la fraternidad, que no hablen de este problema, favorecen a los falsos profetas y se convierten en falsos profetas. Por eso la neofraternidad, Monseñor Felé y compañía están al servicio del falso profeta, les guste o no les guste. Y todo aquel otro obispo que no basta oponerse a Monseñor Felé y compañía,
para decir que somos verdadera resistencia. Cuidado, la verdadera resistencia queda probada y aprobada por los hechos, los principios, los delineamientos fundamentales que sirven de carta magna. Y si no los hay, eso va mal parido, mal habido. Eso nos debe de quedar clarísimo. Y el que no lo tenga claro es porque tiene un cacao en la cabeza. Ahora, el que tiene cacao en la cabeza, mejor que se dedique a hacer o a vender chocolate. Pero en la iglesia no tiene nada que hacer. Porque las cosas como son. Y si hay doctores y teólogos en la iglesia, que salgan a la palestra a defender la verdad. Pero que no salgan con sofismas estúpidos. Como ese que ha salido y no quería hablar, pero en non possumus de la pequeña catecismo sobre la sede vacante de los padres de Abrillé. Y hacen catecismo y catequesis con cosas de orden práctico, circunstancial, y de eso hacen teoría. Entonces, ¿qué? Teoría de lo práctico, de lo mecánico, lo cual me obliga a refutarlo. Y ellos que debieran de ser los primeros. Ahora es un artículo que salió hace 2 años o más y que retoma non possumus. Yo espero que tengan ellos la valentía de que cuando salga el artículo mío esta semana que viene, también lo pongan. Y si es verdad, como dice el blog de la Inmaculée, que no sé quién lo lleva, que quieren tratar del problema, tratemos del problema. Porque les tengo la solución hace 20 años, no hay que buscar la solución ahora, la solución está allá. O van a descubrir ahora que el agua moja. Es que a veces los franceses se pasan de listos. Y si son teólogos, no deben de estar llevándose por prejuicios personales, sino por los conceptos dogmáticos, teológicos y doctrinales. Y lo mismo para los padres de Abrillé, a los cuales aprecio y estimo. Pero las cosas como son. Pues bien, mis estimados hermanos, vemos cuán lúcido es el Evangelio y cómo nuestro Señor en su divina misericordia nos da los elementos. No estamos solos, sí reducidos cada vez a una mínima expresión. Tiene que ser así. La iglesia en su fase apocalíptica no puede estar rimbombante. Por eso esto es para pocos, privilegiados por la gracia de Dios de algún modo. Y vemos cuánto de esos pocos quedan más pocos y más pocos.
Pero es así, es la situación crítica, apocalíptica, que no quieren ver de otra parte. Y por eso se fascinan en apostolados de reconquistas vanas, cuando hay que estar atrincherados, encapsulados, para poder subsistir, reducidos a la mínima expresión, pero así, y todos unidos en la verdad y en la caridad. Porque las instituciones han sido copadas. Y vean la misma institución de la Iglesia, copada, usurpada en la parte humana. Cuando vuelva encontraré si acaso fe. ¿Qué fe vas a encontrar con Francisquito? La fe de los rabinos judíos que almuerzan kosher con él. O con los musulmanes que son judaizados, por eso se circuncidan, por eso están en la mezquita de Omar, en pleno Jerusalén, copando el templo. Es la versión judía para los beduinos árabes del desierto, así de claro. ¿Por qué no se quedaron en la Meca? Ah, no, tuvieron que ir a Damasco, la gran capital de la gran Siria, donde nació nuestro Señor, en Palestina, parte de la Siria. Que era católica. Y después, vean en qué ha quedado. Para eso fue creado el islamismo, para destruir lo que había ahí en Tierra Santa de verdad, de fe y de iglesia, y esparcir por todo el mundo sus errores. Y si no fueran frenados en Lepanto, ¡ay!, seríamos aquí todos beduinos musulmanes. Pues bien, mis estimados hermanos, que estas cosas nos sirvan para darnos integridad, solidez en medio de esta hecatombe universal de gran apostasía, que a muchos les cuesta reconocer, porque les falta el concepto apocalíptico de la Escritura. Tienen las Escrituras, pero el último libro y el único profético del Nuevo Testamento lo tienen ahí eclipsado. Ese es el problema. Que la Santísima Virgen María nos ayude a ver estas cosas y que podamos así mantenernos, resistir, para que el demonio, que anda como un león rugiente a nuestro alrededor, no nos devore como a bobos. Porque si el demonio nos devora es por bobos. Pues bien, mis estimados hermanos, que estas cosas nos den ánimo, solidez, que nos pongamos petrificar en la fe sobrenatural,
crecer, expandirnos en la esperanza y consolidarnos mutuamente en el amor y en el amor a Dios, en la verdad. Amor a la verdad. Y por eso Dios es la verdad, que es a su vez la caridad. Y todo lo demás viene del demonio. Que la Santísima Virgen María nos oiga y nos haga mantener firmes en esta segunda y apocalíptica crucifixión de su Hijo en su cuerpo místico, la Iglesia, que está siendo reducida cada vez más a proporciones individuales y domésticas, como lo dijo, o lo presagió, o lo profetizó, o lo vislumbró el gran cardenal Pi, que es una luz para estos tiempos. Que esa luz nos invada y con la ayuda de la Santísima Virgen María podamos mantenernos para que las puertas del infierno no prevalezcan sobre la pobre Iglesia hoy ultrajada, vilipendiada y prácticamente eclipsada. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.